Juan Vicente Gómez, 1908 hasta 1935. El 23 de mayo de 1907, el Congreso Nacional había ratificado nuevamente a los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez como presidente y vicepresidente con carácter constitucional, respectivamente. La Carta Constitucional determinaba que en el caso del viaje del presidente de la República quedaría encargado el Poder Ejecutivo, el vicepresidente de la República con carácter de encargado. Cumpliendo esta disposición, el general Castro entrega el poder al vicepresidente Juan Vicente Gómez el 24 de noviembre de 1908 y salió rumbo a Europa a buscar salud, sin haberlo pensado, a iniciar largos años de exilio que terminaría en Puerto Rico, donde falleció en 1824, sin haberse podido vengar de la traición hecha por su compadre Juan Vicente Gómez. Lo más importante en aspecto económico fueron la aparición del petróleo y su consiguiente explotación e industrialización. También está la lamentable fallo del presidente de Suiza, árbitro escogido para la disolución de nuestras cuestiones limítrofes con Colombia, por lo que nuestro país perdió grandes extensiones de tierra y sobre todo algo muy importante para el crédito de Venezuela en el exterior, con motivo de cumplirse los primeros 100 años de la muerte del padre de la patria, el gobierno venezolano canceló totalmente la deuda pendiente con otras naciones. El gobierno de Juan Vicente Gómez marca el fin del caudillismo. La población rural empieza a cambiar también con la influencia del petróleo, se produce el éxodo campesino y la ciudad de Maracaibo fue convirtiéndose en una de las más populares. La educación estuvo desasistida en el periodo comencista. La Universidad Central permaneció cerrada desde 1912 hasta 1925. La inscripción escolar en la primaria es considerablemente inferior a la época guzmancista. Para poder perpetuarse en el poder, Gómez modificó varias veces la Constitución. Entre los hechos más importantes del gobierno de Juan Vicente Gómez, podemos decir la explotación del petróleo, lo que ocasionó que Venezuela pasara de su economía agraria a una economía petrolera. También está el pago de la deuda externa, el fin del caudillismo y que se usaron los presos políticos como mano de obra para construir carreteras. A partir de 1913, Gómez eligió definitivamente como sede de la presidencia, la República y comandancia del ejército, la ciudad de Maracay. Entonces era poco más que un pueblo y se convirtió rápidamente en una ciudad. En esta ciudad se construyó avenidas, parques, hoteles, teatros, edificios para sedes de oficinas administrativas del gobierno nacional. A la vez cementó todas las regiones del país la construcción de la carretera transandina entre Caracas y San Cristóbal, con una longitud de 1.529 kilómetros, la gran carretera del sur de las ciudades de Caracas y San Fernando de Apure, con una longitud de 490 kilómetros, y la gran carretera oriental de Caracas a Ciudad Bolívar, con una longitud de 800 kilómetros entre las otras. También se introdujo una aviación en el país, creó la Escuela de Aviación Militar y la Escuela Náutica, puso en funcionamiento el correo aéreo y modernizó las armas del país. Entre 1928 y 1935, Gómez decretó la creación del Banco Obrero y el Banco Agrícola Pecuario y promulgó la primera ley del trabajo de Venezuela, a pesar de la profunda anecdótica corrupción que lo caracterizó a él y a su familia. Para 1930 había logrado pagar la deuda externa e interna del país, tanto por iniciativa propia como por las obligaciones nacidas como el bloqueo europeo. Entre este trabajo estuvo a cargo Román Cardenas, ministro de Hacienda de Gómez entre 1913 y 1922. En esta época logró establecer una tranquilidad económica firme, lo que contribuyó al saneamiento de la deuda pública, ayudando al gobierno por las nuevas entradas fiscales por concepto del petróleo. El pago de la deuda externa quedó totalmente liquidado en 1830 como homenaje a la memoria del Libertador. En el primer centenario de su muerte, este gobierno estableció un mejor balance de las necesidades de los empleados públicos y de acuerdo a ello aumentó los sueldos con moderación y por razones de seguridad el gobierno restringió el porte de armas. Pero también el gobierno fue una de las más férreas
dictadura que ha sufrido Venezuela. Su lema, gobierno, fue unión, paz y trabajo, lo que el pueblo interpretó por unión en las cárceles, paz en los cementerios y trabajo en las carreteras. Aunque podemos decir que el gobierno de Juan Vicente Gómez marca la economía actual de Venezuela, pero también en lo cultural y social en su tiempo estaba muy pobre. Universidades cerradas y con menos inscripciones en las primarias hacían que el estudio estuviera demasiado escaso en esa época.